Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto y hoy te voy a leer un fragmento de una historia. Hoy te presento 1984, capítulo 1, parte 6. Winston estaba escribiendo en su diario. Sucedió hace 30 años, una noche oscura en una callejuela cerca de una de las grandes estaciones de ferrocarril. Ella estaba de pie, cerca de un portal a la luz de una farola que apenas iluminaba nada. Tenía el rostro juvenil y muy maquillado. En realidad fue el maquillaje lo que me llamó la atención, su blancura, como la de una máscara, y los labios rojos y brillantes. Las mujeres del partido nunca se pintan. No había nadie más en la calle y ninguna telepantalla. Me pidió $2. Yo... De momento le resultó demasiado difícil continuar. Cerró los ojos y se los apretó con los dedos, tratando de extirpar aquella imagen recurrente. Tuvo la tentación casi irreprimible de ponerse a gritar palabrotas o de golpear con la cabeza contra la pared, volcar la mesa y lanzar el tintero por la ventana, de hacer cualquier cosa ruidosa o dolorosa que pudiera borrar aquel recuerdo que la atormentaba. Tu peor enemigo, pensó, era tu propio sistema nervioso. Cuando menos lo esperas, la tensión acumulada en tu interior podría traducirse en un síntoma visible. Recordó a un hombre con el que se había cruzado por la calle hacía unas semanas, un individuo normal, miembro del partido, de 35 o 40 años, alto y delgado, que llevaba un maletín en la mano. Estaban a unos pocos metros, cuando el lado izquierdo de la cara del hombre se contrajo con una especie de espasmo. Volvió a ocurrir justo en el momento en el que se cruzaron. Fue solo una contracción nerviosa, un temblor tan rápido como el obturador de una cámara, pero era evidente que se trataba de un tic habitual. En aquel momento pensó, ese pobre diablo está perdido. Y lo más inquietante era que muy probablemente se tratara de un gesto inconsciente. Lo más peligroso era hablar en sueños. Que él supiera, no había forma de protegerse de eso. Tomó aliento y siguió escribiendo. Entré con ella en el portal y pasamos por un jardín trasero hasta llegar a una cocina de un sótano. Había una cama junto a la pared y una lámpara en la mesita que daba muy poca luz. Ella le rechinaron los dientes. Le habría gustado escupir. Al mismo tiempo que en la mujer del sótano, pensó en Catherine, su esposa. Winston estaba casado, o lo había estado, y probablemente aún siguiera estándolo, porque no le constaba que su mujer hubiese muerto. Le pareció respirar de nuevo el olor a cerrado de la cocina en el sótano, una mezcla de bichos muertos, ropa sucia y perfume barato, pero aún así atractivo, porque ninguna mujer del partido utilizaba perfume, o ni siquiera era concebible que pudiera usarlo. Solo los proles se perfumaban. Era en su imaginación. Aquel aroma estaba inextricablemente unido a la fornicación. Cuando estuvo con aquella mujer fue su primer fallo en casi 2 años. Frecuentar a prostitutas estaba prohibido, claro, pero era una de esas normas que uno se atrevía a quebrantar de vez en cuando. Era peligroso, pero no una cuestión de vida o muerte.
Que te pescaran con una prostituta podía suponer 5 años en un campo de trabajos forzados, nada más, siempre que no hubieses cometido algún otro delito. Y resultaba muy fácil si conseguías que no te sorprendieran en pleno acto. Los barrios pobres estaban llenos de mujeres dispuestas a venderse. Algunas podían comprarse por una botella de ginebra, que, en teoría, tenían prohibida a los proles. Tácitamente el partido incluso fomentaba la prostitución para dar salida a unos instintos que no podían reprimirse del todo. Estos deslices no tenían demasiada importancia, con tal de que fuesen furtivos, sórdidos, y que solo implicaran a mujeres de clase ínfima y despreciada. El crimen imperdonable era la promiscuidad entre miembros del partido, pero a pesar de que era uno de los crímenes que invariablemente confesaban los acusados en las purgas, era difícil imaginar que una cosa así llegase a suceder. El objetivo del partido no era solo impedir que los hombres y mujeres establecieran lazos que no pudiera controlar. Su intención real y no confesada era eliminar cualquier placer del acto sexual. El enemigo no era tanto el amor como el erotismo dentro y fuera del matrimonio. Todos los responsables entre miembros del partido tenían que ser reprobados por un comité nombrado para la ocasión, y aunque al principio no se formulaba con claridad, siempre se negaba el permiso si la pareja en cuestión daba la impresión de sentir atracción física. El único fin admitido del matrimonio era engendrar hijos para el servicio del partido. Las relaciones sexuales se consideraban una operación menor y ligeramente desagradable, como ponerse un enema. Eso tampoco se decía claramente, pero a todos los miembros del partido se les inculcaba de manera indirecta desde la infancia. Incluso había organizaciones como la Liga Juvenil Antisexo, que defendía la abstinencia total en ambos sexos. Los niños debían engendrarse por inseminación artificial, Insemart en nueva lengua, y educarse en instituciones públicas. Winston era consciente de que no lo decían verdaderamente en serio, aunque encajaba en la ideología general del partido, que estaba tratando de eliminar el instinto sexual, o, en caso de que eso fuese imposible, de mancillarlo y desvirtuarlo. Ignoraba el porqué, pero le parecía natural que fuese así. Y por lo que se refería a las mujeres, los esfuerzos del partido tenían bastante éxito. Volvió a pensar en Catherine. Debían de llevar 9, 10, casi 11 años separados. Era curioso lo poco que pensaba en ella. Pasaban días en los que olvidaba por completo que había estado casado. Solo habían estado juntos unos 15 meses. El partido no permitía el divorcio, aunque fomentaba la separación en caso de que no hubiera hijos. Catherine era alta, rubia, espigada, y se movía con suma elegancia. Tenía un rostro osado y aquilino, que casi parecía noble hasta que uno descubría que detrás de él no había nada. A poco tiempo de empezar su vida de casados, aunque tal vez fuese que ahora la conocía más íntimamente que la mayoría de la gente, decidió que era, sin excepción, la inteligencia más vulgar, vacía y astuta que había visto jamás. Era incapaz de albergar una sola idea que no fuese un eslogan, y no había imbecilidad que no pudiera tragarse si provenía del partido. La banda sonora humana la llamaba en su imaginación. Sin embargo, había podido vivir con ella de no ser precisamente por eso, por el sexo.
Cada vez que la tocaba se ponía tensa y rígida. Abrazarla era como abrazar una imagen articulada de madera, y lo raro era que, incluso cuando ella lo rodeaba con sus brazos, parecía como si al mismo tiempo lo apartara de su lado con todas sus fuerzas. La rigidez de sus músculos lograba producir esa impresión. Se tumbaba con los ojos cerrados, sin resistirse ni cooperar, como si se sometiera a él. Era muy violento, y con el tiempo llegó a ser horrible. Pero habría podido resistirlo si hubiesen acordado no tener relaciones. Lo curioso es que fue Catherine quien insistió en tenerlas. Aseguró que tenían que engendrar un hijo, si podían, así que siguieron haciéndolo una vez a la semana, con bastante regularidad, siempre que no era imposible. Incluso se lo recordaba por la mañana, como si fuese algo que tenían que hacer por la noche y que no debían olvidar. Tenía dos maneras de decirlo. Una era hacer un bebé y la otra era nuestro deber con el partido. Sí, había llegado a usar esa frase. Winston llegó a sentir verdadero horror cada vez que llegaba el día señalado. Por suerte no tuvieron hijos y al final ella aceptó dejar de intentarlo y poco después se separaron. Winston suspiró de forma inaudible. Volvió a coger la pluma y escribió. Se tumbó en la cama y de pronto, sin ningún preliminar, del modo más vulgar y horrible que quepa imaginar, se subió a la falda. Se vio a sí mismo iluminado por la mortecina luz de la lámpara, con el olor a bichos y perfume barato en la nariz, y en el fondo de su corazón notó una sensación de derrota y resentimiento que incluso en aquel momento se mezcló con el recuerdo del blanco cuerpo de Catherine, eternamente frígido por el poder hipnótico del partido. ¿Por qué siempre tenía que ser así? ¿Por qué no podía tener su propia mujer en lugar de esos sórdidos encuentros cada pocos años? Pero tener una verdadera relación amorosa era casi inconcebible. Las mujeres del partido eran todas iguales. La castidad estaba tan arraigada en ellas como la lealtad al partido. Un minucioso condicionamiento temprano, los juegos y las duchas de agua fría, las bobadas que les inculcaban en el colegio, en los espías y en la liga juvenil, las conferencias, los desfiles, las canciones, los eslóganes y la música militar habían extirpado de ellas ese sentimiento natural. La razón le decía que debía de haber excepciones, pero en el fondo de su corazón se resistía a creerlo. Todas eran inexpugnables, como quería el partido, y lo que él quería, incluso más que ser amado, era derribar ese muro de virtud, aunque fuese solo una vez en la vida. El acto sexual bien hecho era una forma de rebelión. El deseo era un crimen tal. Si hubiese logrado despertar a Catherine, se habría considerado una especie de seducción, aunque se tratara de su mujer. Pero tenía que terminar su historia. Escribió: acerqué la lámpara. Cuando vi a la luz, después de la oscuridad, la débil luz de la lámpara de parafina le había parecido muy brillante. Por primera vez pudo ver bien a la mujer. Había dado un paso hacia ella y luego se había detenido, lleno de deseo y terror. Era muy consciente del riesgo que había asumido al ir allí. Lo más probable era que lo detuviera alguna patrulla al salir, incluso que había la posibilidad de que estuvieran esperándole al otro lado de la puerta. No valía la pena marcharse sin hacer lo que había ido a hacer. Tenía
que escribirlo, tenía que confesarlo. Lo que había visto de pronto a la luz de la lámpara era que la mujer era vieja. El maquillaje formaba una capa tan gruesa en su cara que parecía que fuese a romperse como una máscara de cartón. Pero el detalle verdaderamente horroroso fue que había entreabierto la boca, revelando no solo una negrura cavernosa. No tenía dientes. Escribió a toda prisa con caligrafía apresurada. Cuando la vi a plena luz, reparé en que era bastante vieja, 50 años al menos, pero seguí y lo hice de todos modos. Volvió a apretarse los párpados con los dedos. Por fin lo había escrito, pero no había servido de nada. La terapia no había funcionado. La tentación de ponerse a gritar palabrotas seguía siendo tan grande como antes. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Adiós.